Noticias de última hora acaban de salir del Palacio de Buckingham. Amigos, este comunicado acaba de llegar directamente del Palacio de Buckingham y procederé a leerlo. El texto dice así: Su Majestad ha dado inicio hoy a un proceso formal para la revocación de estilos, títulos y honores. Hace apenas 5 minutos, el príncipe William y Catalina han protagonizado un acto que la reina Camila jamás imaginó que osarían realizar. Han confirmado de manera oficial que el título real por el que tanto luchó, esperó y finalmente consiguió, ahora tiene un desenlace definitivo. No se trata de una advertencia ni de una sugerencia discreta, sino de una decisión formalmente rubricada. Y la persona cuya firma aparece al pie de dicha resolución es precisamente la que ha provocado que esta noticia cause tal conmoción en el palacio. Durante años, Camila se ha movido bajo una premisa tácita. Mientras Carlos estuviera a su lado, nadie podría amenazar la posición que le había llevado décadas consolidar. William podía expresar su desacuerdo. Catalina podía mantener su distancia. Los asesores podían manifestar sus inquietudes, pero Carlos ostentaba la corona y Camila confiaba en que su amparo sería inquebrantable. Entonces, se convocó la reunión de emergencia. En privado, tras las puertas del Palacio de Buckingham, lejos del ojo público y de las palabras cuidadosamente elegidas que suelen velar las disputas familiares, se desarrolló un encuentro. William fue el primero en llegar. A él siguió Catherine. Carlos y Camila ya ocupaban sus asientos. Sobre la mesa, un sobre cerrado con un plan de sucesión, que contenía una decisión ya tomada, esperaba ser abierto. Un alto consejero descorchó el sobre y leyó la primera disposición. Camila conservaría su título de reina durante el reinado de Carlos. Sin embargo, al finalizar su título, el mando sobre su propia casa, su posición de honor y el peso de su cargo cesarían. No habría continuidad automática, ni un puesto asegurado, ni un foco de poder independiente dentro de la futura monarquía de William. Y antes de desvelar lo que sigue, aquellos que consideran acertada la postura de William y Catherine en la salvaguarda del futuro de la corona, les animamos a suscribirse, dar a me gusta y compartir este contenido de inmediato. Pues cuando quienes los respaldan guardan silencio, el palacio puede escudarse en la indiferencia pública. La autoridad de Camila solo persiste en ausencia de quien se atreva a cuestionarla. Fue entonces que William tomó la palabra y la atmósfera de la sala cambió por completo. No alzó la voz ni lanzó reproches. Se limitó a afirmar que la monarquía no podía avanzar a su siguiente etapa si arrastraba consigo interrogantes sin resolver sobre lealtad, privilegios y autoridad. Sería un único soberano, una única casa real y una única y definida línea de mando. La futura posición de Camila no podía quedar al margen de esta norma. Catherine guardó silencio, y esa quietud perturbó a Camila más de lo que cualquier disputa habría podido hacerlo. Se anticipaba que William respaldaría su futuro reinado. La presencia de Catherine evidenciaba que la decisión era compartida. Ella no había acudido para presenciar, sino para ratificarla. Acto seguido, se pasó a la segunda hoja. En ella figuraba un listado de solicitudes concernientes al entorno de Camila, personal que continuaría en sus funciones, influencia en designaciones de alto nivel, acceso perpetuo a las residencias reales, disposiciones de seguridad que trascenderían el reinado de Carlos, y atenciones especiales para miembros de su familia. Cada una de estas peticiones, de forma aislada, parecía factible. Sin embargo, en conjunto, daban la impresión de ser los cimientos de una estructura concebida para perdurar más allá del monarca que la había originado. Saludos, audiencia. ¿Les complace que William y Catherine hayan puesto finalmente un freno a Camila? ¿Sí o no? Dejen su opinión en los comentarios ahora mismo y, si su respuesta es afirmativa, no se queden callados. Suscríbanse y difundan este contenido, ya que apoyar a William y Catherine no tiene sentido si sus seguidores permanecen mudos cuando se define el destino de la realeza. Carlos observó a William, anticipando alguna duda. No la encontró. Catherine, finalmente, se inclinó sobre el texto y expuso el argumento que Camila no preveía. Un título real, afirmó, debe encarnar el servicio. No puede transformarse en un bien particular ni emplearse para obtener beneficios perpetuos para parientes sin responsabilidades constitucionales. Camila releyó la disposición.
Había sobrellevado años de animosidad, vivido a la sombra de Diana y aguardado el momento en que la corte validara su estatus como inamovible. Ahora, William y Catherine le comunicaban que dicho título jamás había estado completamente garantizado. Se le había asignado una fecha límite, pero la página más crítica aún permanecía oculta. Afirmaba que tal determinación ya estaba integrada en el plan de sucesión y no había modo de dar la marcha atrás sigilosamente. Camila se giró hacia Carlos. Él evitó su mirada. Al pie de la página, una marca de aprobación que identificó al instante. No era de William, tampoco de Catherine. La directriz que anulaba su futuro título había partido del propio Carlos, pero esa marca era solo el primer obstáculo. El riesgo mayor residía en las páginas que William aún no le había dejado ver a Camila. Durante meses, un grupo del palacio había estado analizando cómo operarían las casas reales una vez concluido el mandato de Carlos. Empezó como un ejercicio protocolario. Dotación de personal, medidas de seguridad, residencias, funciones ceremoniales, nada que pudiera generar discordia familiar. Luego comenzaron a aparecer las solicitudes. Una pedía que ciertos miembros del equipo de Camila continuaran en sus funciones tras la coronación de William. Otra buscaba mantener una influencia constante en las designaciones relativas a obras benéficas, residencias y cargos ceremoniales. Una tercera sugería que ciertos arreglos de viaje, seguridad y alojamiento se mantuvieran para personas allegadas a Camila, aún sin deberes formales bajo el futuro monarca. Por separado, las peticiones parecían inocuas, juntas, dibujaban un esquema. William había revisado cada detalle previo a la junta. Percibió una casa que no se preparaba para subsistir el cambio de reinado, sino para proyectar su propia autoridad a través de él. La plantilla seguiría, el acceso se mantendría, la influencia perduraría, el título podría perder su función constitucional, pero el engranaje a su alrededor continuaría su marcha. Esa era la frontera que no traspasaría. Carlos desestimó la inquietud como un error de gestión. Camila había estado a su lado, representado a la corona, respaldado causas benéficas y resistido años de rechazo público. La continuidad, defendía, no era un capricho, sino un resguardo, un modo de impedir que el personal fiel fuera despedido al instante en que la corona pasara a William. Sin embargo, William ya había sopesado esa réplica. La interrogante surgió porque la estabilidad demandaba influencia. En las designaciones, porque requería un acceso ininterrumpido a ciertas propiedades, porque las prerrogativas de la reina en funciones debían trascender su propio mandato, y porque diversas solicitudes mencionaban a familiares de Camila en lugar de miembros activos de la realeza con obligaciones oficiales. El ambiente se volvió tenso en la sala. Camila replicó que su familia nunca había solicitado ser parte de la realeza. Su vida había transcurrido bajo el escrutinio, la crítica y la intromisión a raíz de su matrimonio. Cualquier respaldo expuesto en los documentos tenía como propósito protegerlos de consecuencias que no habían escogido. Catherine la miraba en silencio. Acto seguido, formuló una única pregunta. ¿Qué servicios simbolizarían esos privilegios? Nadie ofreció contestación. Aquel silencio expuso la fragilidad de todo el argumento. El privilegio de la realeza podía justificarse cuando respaldaba el cumplimiento del deber. Su justificación se tornaba mucho más compleja cuando seguía líneas de parentesco, lealtades personales o conveniencia propia. La inquietud de Catherine no era solamente constitucional, sino también de índole pública. Cada residencia, cada puesto de personal, cada medida de seguridad y cada nombramiento desembocaría, a la postre, en la misma interrogante fuera del palacio. ¿Por qué debía proseguir y a quién beneficiaba? Carlos se removió en su asiento. Comprendía el descontento popular mejor que la mayoría. Había presenciado cómo nimiedades económicas se transformaban en polémicas de alcance nacional. Sabía que un privilegio mal justificado podía ensombrecer meses de labor pública. Camila se mantuvo firme en su postura. Afirmó que William y Catherine la trataban como si estuviera erigiendo una corte paralela. Estaban interpretando la planificación como una muestra de ambición. El futuro reinado, recalcó, podía manifestar respeto por la monarca vigente sin menoscabar su propia autoridad. William abrió el documento y depositó una hoja frente a ella. En la parte superior, 6 palabras concisas: continuación más allá del soberano actual.
Nada más en la estancia pareció tener relevancia. Esa frase se había reiterado en las peticiones. No era el léxico de una provisionalidad, ni el de una mera transferencia. Describía algo concebido para perdurar más allá de Carlos y mantenerse operativo bajo el mandato de William. La expresión de Camila se alteró un instante. Comentó que la redacción provenía de los funcionarios. Ella no era la autora. No había dado el visto bueno a cada palabra. Una oficina generaba documentos sin cesar, y no todas las líneas llegaban a su mesa. Esa declaración planteó un dilema nuevo. Si Camila no había aprobado las solicitudes, entonces alguien en su departamento planeaba mucho más allá de sus directrices, pero si las había aprobado, entonces había asistido a la reunión con pleno conocimiento de lo que William había descubierto. Ambas opciones resultaban arriesgadas. El asesor principal pasó a revisar el registro de advertencias. A la oficina de Camila se le había indicado repetidamente que ningún título, departamento, estructura de personal o privilegio podría subsistir automáticamente tras el fin del reinado del monarca. La advertencia se había comunicado de forma explícita, y aún así, fue desatendida. Las solicitudes siguieron llegando. Una se presentó 3 semanas después de la primera advertencia, otra vino tras una segunda reunión con asesores constitucionales. La solicitud definitiva se presentó solo unos días antes de que William y Catherine fueran convocados para revisar el expediente de sucesión. Lo que antes era una confusión, ahora se había tornado en algo mucho más serio. Carlos dirigió su mirada a Camila, aguardando una aclaración que ella no ofreció. William, por su parte, se mantuvo inmóvil. Catherine, con calma, extrajo un expediente más delgado del montón principal, uno que llevaba una fecha que Camila reconoció al instante. Ella, en su momento, había supuesto que esa reunión se mantendría en estricta confidencialidad. Igualmente, estaba convencida de que no existiría ningún registro formal. Catherine procedió a abrir el segundo adjunto y deslizó la primera hoja sobre la superficie de la mesa. No se trataba de una misiva, sino de una transcripción fiel. El documento detallaba una conversación privada que tuvo lugar meses atrás entre los representantes de Camila y los asesores del palacio. Un fragmento en particular captó su atención. Un oficial había emitido una advertencia clara: ninguna autoridad vinculada a la reina en funciones podría transitar sin inconvenientes hacia el siguiente reinado. La réplica del lado de Camila fue concisa y directa: busquen una alternativa. Camila releía la frase una y otra vez. Finalmente, alzó la vista hacia Catherine. Por primera vez en el transcurso de esa velada, la tensión adquirió un matiz personal. Camila inquirió si Catherine comprendía la magnitud de lo que estaba respaldando. Cada sílaba resonaba con años de frustración acumulada. Catherine, al integrarse en la realeza, había sido recibida calurosamente por el público, protegida por William y celebrada como el porvenir de la monarquía. El viaje de Camila fue distinto. Experimentó el rechazo y la convicción de no ser bienvenida junto a Carlos. Esperó décadas por su título. Ahora, Catherine contribuía a darle un cierre. Catherine cerró el anexo y posó ambas manos sobre la mesa. Su réplica fue serena. Comentó que el sacrificio podía justificar la gran importancia de un título. No podía determinar cómo debía funcionar dicho título una vez cumplido su cometido constitucional. Esta distinción transformó la atmósfera. Camila se refería a la supervivencia. Catherine hablaba de límites. Reconoció los años que Camila soportó el escrutinio público. Aceptó que Carlos la había escogido, apoyado y asegurado su posición en su monarquía. Nada de eso se invalidaba. Sin embargo, la siguiente monarquía no podía regirse por compromisos del pasado. Un título no era una recompensa, sino un deber, y el deber cesaba al concluir la función. Los ojos de Camila se entrecerraron. Inquirió si Catherine pensaba renunciar a todo con la misma ligereza cuando le tocara su turno. La pregunta pretendía revelar una contradicción. Catherine respondió sin vacilar. Una vez concluidas sus responsabilidades, la autoridad inherente a ellas también debería cesar. Ninguna casa debería perdurar únicamente por el apego de su anterior líder al poder. William la observó, su posición ya le era familiar.
Escuchar la verdad de forma tan inequívoca infundía a la determinación una fuerza moral que el lenguaje legal no podía otorgar. Camila se dirigió a Carlos, preguntándole si permitiría que William y Catherine limitaran su existencia a su lado a una simple cuestión administrativa. Carlos lucía visiblemente fatigado. Afirmó que nadie estaba acortando su vida. El debate se centraba en lo que vendría después de su mandato. Esa respuesta le afectó más profundamente que cualquier desacuerdo. Carlos había asumido esa diferenciación. Camila apartó el apéndice. Ella recalcó que jamás había visto tales advertencias. Nunca había dado permiso a nadie para buscar una vía que socavara la futura autoridad de William. Su departamento gestionaba innumerables borradores. Algunos eran meramente exploratorios. Otros nunca llegaron a su conocimiento. El asesor principal abrió un segundo expediente. Este revelaba que la advertencia había sido remitida a su secretario particular. Un acuse de recibo confirmaba su apertura. Al día siguiente, se añadió una cita a la agenda personal de Camila. No se especificó propósito alguno, ni se registraron acuerdos. Sin embargo, más tarde ese mismo día, la expresión más allá del monarca vigente surgió en un nuevo documento. Alguien había tomado medidas. La incógnita era, ¿quién? Camila alegó un error de interpretación por parte de su asistente personal. William inquirió si ese supuesto error también abarcaba las solicitudes referentes a propiedades, personal y acceso familiar. Ella replicó que los asesores suelen presentar alternativas generales antes de afinarlas. Catherine, atenta, intervino. Preguntó por qué cada alternativa favorecía la futura posición de Camila, sin presentar opciones que la limitaran. Una vez más, el silencio. Carlos intervino entonces, sugiriendo una suspensión temporal mientras el equipo de Camila realizaba su propio análisis. Argumentó que una pausa diferenciaría las intenciones de Camila de las acciones de su entorno. William negó. El momento para una auditoría interna ya había expirado. El entorno de Camila había sido advertido. Aún así, persistieron en presentar solicitudes. El equipo encargado de la sucesión había respondido. Aplazar esta decisión ahora expondría al próximo reinado a un conflicto que todos anticipaban. Carlos planteó la cuestión que venía eludiendo. ¿Era esto un castigo? La respuesta de William fue inmediata. No se trataba de protección. No era protección contra Camila como individuo, sino contra la incertidumbre, contra directrices contradictorias, contra personal que reclamara autoridad previa, contra familiares que esperaran privilegios, contra una futura corte que se vería obligada a pasar sus primeros meses debatiendo promesas hechas bajo un monarca anterior. Catherine reabrió el apéndice y pasó a su última página. Allí, bajo las advertencias, se encontraba el fundamento legal de la determinación. La cláusula no la había redactado William, ni la había concebido Catherine. Surgió de una reforma. Aprobada meses atrás, pensada para garantizar que los títulos, las propiedades, las residencias reales y el respaldo público se mantuvieran vinculados al servicio activo. Carlos la había ratificado el mismo día. Se inclinó hacia adelante. La sala quedó de repente en suspenso. Catherine posó un dedo bajo la firma y expuso lo que nadie había expresado abiertamente. William no estaba aplicando una nueva norma para mermar la futura autoridad de Camila. Carlos estaba aplicando su propia normativa. Y si el rey intentaba ahora hacer una excepción para su esposa, tendría que reconocer que la reforma se aplicaba a todos, menos a la mujer que tenía al lado. Camila se giró despacio hacia el monarca. Esta vez él no pudo desviar la vista. Carlos observó la rúbrica como si fuera ajena. Meses atrás, la reforma se antojaba sencilla: agilizar la monarquía, eliminar duplicidades, vincular el apoyo popular a la función activa, evitar que las futuras casas se expandieran innecesariamente. Se presentó como una solución clara a años de críticas por gastos, privilegios y deberes imprecisos. Ahora, el mismo texto se volvía contra sí mismo. El consejero principal expuso la repercusión con detalle. Al finalizar el reinado de Carlos, Camila ya no ejercería como consorte del soberano. Su labor protocolaria podría ser reconocida,
su dignidad personal respetada, pero la autoridad inherente a la reina en ejercicio no podría mantenerse automáticamente. Conforme a la reforma, el deber cesaba primero. Los privilegios venían después. Carlos inquirió si se podía redactar una excepción. La respuesta fue dicha en voz baja. Sí, pero con un coste. Para Camila, se necesitaría una excepción especial, debidamente justificada y defendida. Se probaría que la norma regía para todas las residencias, menos para la del monarca. Se revisarían todas las resoluciones previas de la reforma, propiedades, empleados, fondos, protección, distinciones. Nada quedaría zanjado. Y si creen que William y Catherine actúan correctamente al no permitir que una sola residencia evada las normas, este es el instante de demostrarlo. Denle me gusta al video, suscríbanse y difúndanlo ya. El respaldo tiene escaso valor si no se manifiesta, sobre todo cuando se pide a quienes salvaguardan el porvenir de la corona que soporten la carga solos. Camila entendió los argumentos, pero los desestimó. Afirmó que el palacio disfrazaba una decisión personal bajo un léxico formal. Ninguna directriz forzaba a William a actuar en ese momento. Ninguna urgencia obligaba a Catherine a estar a su lado. Eligieron esa coyuntura porque deseaban zanjar el asunto antes de que Carlos pudiera interponerse. William no contestó al instante. Pasó a otra parte del informe. La reforma ya estaba integrada en el plan de sucesión. Los ejemplares ya habían llegado a manos del departamento legal, los secretarios privados y los consejeros encargados de la futura monarquía. Ya no se trataba de un acuerdo personal entre Carlos y su equipo. Había pasado a formar parte del engranaje que facilitaría el traspaso de poder. Aquello lo alteraba todo. Carlos podría cambiar las directrices durante su mandato, pero cualquier modificación destinada exclusivamente a proteger el estatus de Camila sería evidente. No podría disimularse, ni presentarse como un trámite habitual. El registro escrito ya estaba establecido. Entonces se abrió la entrada. La princesa Ana accedió sin preámbulos. Se le había solicitado que analizara la propuesta de reforma, dada su experiencia con las casas reales y su prolongada trayectoria al servicio de dos monarquías. Conocía los argumentos antes de ingresar al recinto. También sabía con precisión cuál era el punto vulnerable. Ana observó primero a Camila, luego a Carlos. Le recordó que una reforma solo tiene validez si quien la propone asume sus propias restricciones. Un soberano no puede exigir disciplina a su familia, ni suprimir casas, ni cuestionar acuerdos de antaño, para luego ignorar cada uno de esos principios cuando el mismo escrutinio recae sobre su cónyuge. Carlos afirmó que Camila no era solo una integrante más del clan. Anne coincidía plenamente. Justamente por ello, la vara de medir debía ser más nítida, no más laxa. Camila le imputó a Anne aliarse con William y Catherine en su contra. Anne desestimó la imputación. El cariño, aseveró, no era el quid de la cuestión. Existían oficinas, una correspondía al reinado en curso, otra se destinaría al siguiente. Mezclarlas resultaría en que el personal, los consejeros y los parientes reclamaran autoridad de dos focos distintos. El riesgo no era teatral, sino burocrático. Eso lo agravaba. Un palacio no requiere un enfrentamiento público para sumirse en el caos. Requiere una directiva rebatida, un nombramiento objetado por otra dependencia, un familiar al que se le garantizó acceso y que el futuro monarca rehúsa validar. Una antigua morada insistiendo en que un acuerdo previo aún es válido. William comprendía ese peligro. Catherine también destacó el punto sobre la precedencia. Si Camila mantenía el rol práctico de reina tras el mandato de Carlos, ¿qué implicaría eso para la futura reina? ¿Quién tomaría la palabra primero en actos formales? ¿Qué casa estaría al frente del personal? ¿Cuál ministerio se encargaría de recibir a los visitantes internacionales? Hasta una duda protocolaria podía desembocar en una crisis pública. Camila afirmó que Catalina buscaba salvaguardar su propio futuro. Catalina no lo desmintió. Señaló que el futuro monarca necesitaba certeza, no enfrentamientos. Preservar esa certeza era parte de su rol, al igual que el apoyo a Carlos fue parte del deber de Camila. En ese momento, el consejero legal presentó la resolución que nadie podría mitigar. El protocolo era legítimo.
El censo sucesorio estaba cerrado. La exclusión del poder automático de Camila en el futuro ya se había implementado como norma. Carlos podría protestar, podría pedir una reconsideración, incluso podría intentar modificar el protocolo, pero no podía anular el censo actual ni las razones de su creación. Camila apartó el documento. Pidió a Carlos que revocara la medida antes de que trascendiera fuera de la habitación. Guillermo la miró fijamente. Carlos podía discrepar, podía postergarla, pero ya no tenía la facultad de eliminarla discretamente. La resolución ya formaba parte del porvenir que estaban construyendo. Camila no dirigió la mirada de nuevo a Carlos, sino a William. Por primera vez en la velada, la duda que los separaba se despojó de asesores, papeles y tecnicismos legales. Se tornó franca, íntima, de una simplicidad que dolía. ¿Estaba él, en verdad, dispuesto a apartarla? William contestó sin alterar su semblante. La cuestión no giraba en torno a lo que él deseaba para Camila, sino a lo que el futuro reinado podía soportar con solidez. El esquema de sucesión ya había recibido luz verde. La senda ya estaba definida. Su deber era ratificarla, no ignorar su existencia. Camila giró la vista hacia Catherine, y ésta asintió. Sin titubear, sin edulcorar la declaración, afirmó que la futura corte no podía arrancar bajo la sombra de un mando dual. A Camila se le otorgaría el decoro, se valoraría su labor al lado de Carlos. Pero la autoridad inherente al título de reina cesaría al concluir su función. Ese fue el instante que nadie en la estancia podía revertir. Carlos se alzó de su asiento y se aproximó al ventanal. Durante años, defendió a Camila ante la inquina del público, la oposición interna y el peso de todo lo que la precedió. Ahora, el mayor peligro para su estatus no surgía de fuera del palacio, sino del futuro monarca. Carlos planteó una solución de compromiso. Camila podría mantener su rol ceremonial tras el fin de su reinado. Las dependencias se reducirían, pero no desaparecerían por completo. Su séquito seguiría existiendo, aunque de manera más modesta. Perdería la potestad de gestión, pero conservaría la visible distinción de reina. Por un instante, la sala pareció aliviarse. Luego, William declinó, no por desear humillarla, sino porque los títulos imprecisos generaban un poder tangible. Los empleados seguían a los nombres, los funcionarios se inclinaban ante la jerarquía. Los allegados creaban expectativas en torno a las audiencias. Un estatus ceremonial podía transformarse en una función de facto en pocas semanas, sobre todo si quienes rodeaban a Camila persistían en su comportamiento habitual. Catherine propuso una alternativa más restrictiva. Camila recibiría consideración privada, la protección adecuada a su rango y un acuerdo de residencia resguardado de injerencias. Sin embargo, nada de eso le otorgaría automáticamente poder sobre la siguiente casa real, sin nombramientos formales, sin directrices para la alta jerarquía, sin que se presentara su influencia como un derecho inherente a la Constitución. Camila solo captó una idea subyacente: ser marginada. No había pasado décadas de críticas para ser relegada como una viuda apartada, cortésmente dejada a un lado en la corte de William. No había soportado el lento ascenso de forastera a reina para que le informaran que el título se desvanecería en cuanto Carlos dejara el trono. El secretario de prensa apareció con un borrador de declaración. No aludía a ninguna exclusión, ni mención a William y Catherine, ni referencia alguna a la controversia. La redacción presentaba la medida como una aclaración constitucional sobre la organización de la Casa Real para un futuro reinado. Camila casi soltó una carcajada. Las palabras eran tan sutiles que apenas parecían tener sustancia. William leyó el comunicado y lo apartó. El discurso público podía seguir siendo medido, afirmó, pero el registro interno debía ser preciso. La autoridad del título cesaría con el cambio de reinado. Cualquier diseño futuro estaría sujeto a la validación por escrito del siguiente monarca. Ninguna rama familiar de la reina obtendría supervivencia automática. Ningún derecho dinástico se transmitiría con ella. El secretario personal apuntó cada detalle. Luego surgió el asunto de las rúbricas. Carlos inquirió dónde se esperaba que él estampara su firma. El consejero legal replicó que no se necesitaba ninguna firma adicional.
El esquema ya había recibido el visto bueno bajo la potestad que el propio Carlos había conferido meses atrás. El Consejo del Palacio había finalizado su escrutinio. El documento de sucesión ya estaba debidamente archivado. William y Catherine no exponían una nueva propuesta. Estaban ratificando la aplicación del orden ya establecido. Camila permaneció petrificada. Su percepción de aquella junta se transformó radicalmente en ese preciso momento. Ella creía que Carlos podría liberarla con una única directriz. Tenía la convicción de que el rey aún representaba el último baluarte entre ella y el porvenir que William proyectaba edificar. Sin embargo, Carlos ya había renunciado a esa prerrogativa, quizás inadvertidamente, quizás sin intención, pero el desenlace era idéntico. La última hoja fue colocada ante Camila. Al final, junto a la aprobación original de la reforma, había un conjunto de iniciales. Carlos reconoció la caligrafía al instante. Sus ojos pasaron de la página al hombre que estaba junto a la ventana. Se veía más envejecido bajo la luz tenue, menos como un monarca dominando la habitación y más como un esposo agotado, al borde de una respuesta que no deseaba dar. Camila rozó las iniciales con un dedo. La sala contuvo la respiración. William guardó silencio. Catherine tampoco dijo nada. Hasta Anne se quedó quieta. Camila le preguntó a Carlos si él lo sabía. Él se giró despacio, pero antes de que pudiera contestar, el asesor cerró la carpeta exterior, dejando a la vista un último anexo sellado, un documento del que nadie había hablado y que llevaba el nombre de Catherine en la portada. El anexo sellado llevaba el nombre de Catherine, pero ella no lo había redactado. Era un memorando preparado tras una consulta privada en la que había participado con los asesores constitucionales encargados del futuro reinado. Catherine solo había formulado una pregunta. ¿Qué ocurriría si una reina continuara dando directrices a través de su personal una vez que un nuevo soberano asumiera el trono? La respuesta ocupó 3 folios. Cualquier indicación informal podía generar dudas sobre nombramientos, acceso, seguridad y la imagen pública. Podría forzar al futuro monarca a un enfrentamiento directo con la viuda de su padre. Catalina había solicitado que este peligro se solventara antes de llegar a ese extremo. Camila captó la idea al instante. Catalina no se había presentado en la reunión urgente como una mera defensora de Guillermo. Había contribuido a señalar la grieta que había conducido a todos a esa situación. Carlos leyó el documento. Sus ojos repasaron las líneas, fijándose en la propuesta hacia el final. Toda potestad vinculada a la consorte en ejercicio debía extinguirse con el cambio de soberano, a menos que el nuevo rey la confirmara. Bajo esa sugerencia, aparecía la aprobación de Catalina. Aceptado. En ese momento, Camila la observó al otro lado de la mesa. La hostilidad que sentía hacia Guillermo se transformó. Catalina no había alzado la voz, ni había intimidado, ni se había impuesto. Había planteado la cuestión que nadie presente quería abordar, tras ello, había esperado pacientemente mientras la corte llegaba a la única conclusión viable. Carlos finalmente le dio una respuesta a Camila. Le comunicó que estaba al tanto de la reforma. Sabía que ésta limitaría las futuras casas reales, pero no imaginaba que los asesores la aplicarían de manera tan exhaustiva a su título. Confiaba en que el respeto por su posición prevalecería ante cualquier cambio técnico. Camila consultó si había revisado las cláusulas finales. Carlos guardó silencio. Ese silencio fue revelador. Él había aprobado el esquema general. Había confiado en que otros se encargarían de los pormenores y, en algún punto entre su intención original y la redacción que se incluyó en el expediente sucesorio, la futura autoridad de Camila se había esfumado. Nadie festejó. William obtuvo certeza, pero observaba a su padre comprender que su propia firma había generado la brecha más grande en esa habitación. Catherine salvaguardó el futuro reinado, pero esa salvaguarda había dejado a Carlos expuesto ante su esposa. Ana respaldó la norma, pero incluso ella era consciente de lo que se había sacrificado. Camila se levantó, ya no solicitó el documento. Declaró que cada individuo presente en esa sala había tomado una determinación y que, con el tiempo, cada uno tendría que afrontar cómo sería recordada esa determinación. Acto seguido, se retiró. La puerta se cerró con un suave clic.
Ese instante marcó el inicio de una confrontación sin vuelta atrás. Carlos se quedó inmóvil junto a la ventana, observando cómo los asesores guardaban los documentos. William se aproximó, pero Carlos le hizo un gesto para que se detuviera. No deseaba oír excusas. No en ese preciso instante. El heredero al trono había defendido la institución. El hombre que la ostentaba, en cambio, había fallado al no proteger a la mujer que lo acompañaba. Ambas realidades podían coexistir. Anne se quedó a solas tras la marcha de William y Catherine. Le advirtió a Carlos que las cuestiones de sucesión jamás se desvanecen solo porque una familia evite abordarlas. Permanecen latentes, alimentando el resentimiento. Y resurgen cuando nadie está preparado para afrontarlas. Al otro lado del salón, la residencia de Camila empezaba a recibir directrices nuevas. Se revisarían los contratos de su personal. El acceso futuro requeriría autorización. Los asuntos privados se desvincularían de los constitucionales. Nada se alteró de forma pública esa noche, pero en el interior del palacio, la maquinaria de adaptación ya se había puesto en marcha. William y Catherine abandonaron el lugar por un pasillo discreto, sin cruzar palabra con el personal que los aguardaba. Habían ingresado como el príncipe y la princesa de Gales. Emergieron como el eje central del futuro reinado. Camila conservaba su título, mas su destino ya no estaba en sus manos. El comunicado oficial del palacio, emitido posteriormente, empleó un lenguaje medido, continuidad, clarificación, transición. Omitió la confrontación, las iniciales o el instante en que Carlos vaciló sin saber qué decir. No obstante, la resolución crucial permanecía resguardada en el legajo de sucesión, sellada por rúbricas inalterables. Y el enigma persistía. ¿Firmó Carlos sin comprender o anticipó el rumbo de la reforma, permitiendo que William concluyera lo que él no pudo? Aquellos que consideran acertada la postura de William y Catherine al establecer un límite, los invitamos a suscribirse, dar me gusta y compartir este relato. Permanecer en silencio solo facilita que la corona sustituya un instante definitorio por un discurso diseñado para el olvido general. Pero la próxima revelación podría ser aún más trascendental. Esa misma noche, otro documento fue extraído de la oficina de Camila. Incluía una lista manuscrita de 3 designaciones reales, una propiedad privada y el nombre del pariente que Camila deseaba salvaguardar prioritariamente. Ese nombre lo cambia todo.